Buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias a OpenExpert Organización por dejarme dar esta pequeña charla sobre no code. Quería contaros un par de cosas. La primera y la más importante, que yo creo que me he equivocado y me he traído una presentación sobre magia, ¿no? Porque al final esto parece ciencia ficción, pero no, es bastante sencillito. Así que voy a intentar hacer un par de trucos, no distraeros demasiado y, sobre todo, lo más importante, espero tener un buen final, un buen prestigio, como suelen decir, ¿no? Lo primero y lo más importante es contaros un poquito algo muy sencillo, ¿vale? Peter Drucker decía que los resultados se obtienen aprovechando las oportunidades, no resolviendo problemas. La mayoría de las organizaciones se centran específicamente en la resolución de problemas actuales y no en explotar oportunidades. Cada vez que intentamos desarrollar código, gestión, etcétera, nos encontramos con una situación que es costes, tiempos, go-to-market, etcétera. Según Gartner, el no-code ocupa el 20% de los desarrollos empresariales actuales y para 2025 ocupará el 70% de los desarrollos, ¿vale? Entonces, pues es bastante importante entender qué es un problema complejo. Por tanto, os voy a contar un poquito de qué vamos a hablar hoy. Pues voy a presentar, es un script de magia, así que primero haré una presentación, luego trataré de explicar qué es la distracción. Luego haré el truco, el primer truco, serán varios. Uno será un truco de magia, de cartas, otro del típico del tilero, otro de encuentra la carta, uno que es una apuesta y luego intentaré sacar el prestigio, algo que de verdad tenga muchísima complejidad, ¿vale? Y espero después una pequeña ovación y después desapareceré, ¿vale? Como hacen todos los buenos magos. ¿Por qué os cuento esto? Pues lo primero y lo más importante, ¿qué es un problema complejo? Todo el mundo pensamos que todos los problemas son complejos, pero no es verdad. Un problema complejo es una necesidad de negocio que va ligada a un proceso tecnológico. ¿Por qué? Porque en el momento que metemos el negocio a jugar con la tecnología es cuando aparecen los procesos, las personas, las complicaciones, las integraciones de datos. El no-code o programación visual nos permite automatizar y solucionar cosas de una manera muy simple. ¿Qué sucede cuando se interrelacionan con otras áreas? Pues establezcamos las bases, ¿no? Vamos a intentar explorar qué es un problema complejo. Lo primero, tenemos una necesidad de negocio. Lo segundo, ¿cuál va a ser el impacto de ese problema a resolver sobre el negocio? ¿Cuál es la complejidad del proceso que vamos a hacer, evaluar, gestionar o intentar resolver? ¿Hay flexibilidad posterior? ¿Monto un proceso y luego no es flexible, no es variable y me toca volver a montarlo en cuanto cambiamos cualquier parte del proceso? ¿Qué conectividad tiene con otros procesos de negocio? Que es donde realmente aparece la complejidad. ¿Cuál es su capacidad de escalado? ¿Es igual de escalable que si desarrollo? ¿Es igual de escalable que si cojo una plataforma como servicio? ¿Qué tolerancia al fallo tiene? ¿Qué sucede cuando tengo en un proveedor un proceso que puede tener peso de negocio? ¿Cómo puedo asegurarme de que eso no falle? ¿Cuáles son las herramientas actuales? ¿Con qué voy a trabajar? Porque esto queda muy bonito, pero al final hay que trabajarlo. Y después, ¿cuáles serán mis herramientas futuras? Si quiero cambiar alguna de mis herramientas actuales por una herramienta futura, por prestaciones, por funcionalidad, etcétera, ¿qué es lo que debo de hacer para ello? Y luego, claro, siempre que hablamos de programación, todo el mundo piensa que esto se hace fácil. No, hay un diseño técnico. Si no tienes un diseño técnico, difícilmente puedes solucionar nada. Por tanto, no existe esa diferencia tan enorme entre programación visual y programación, sino que el diseño técnico está más centrado en infraestructuras y conectividad. Hay que hacer un piloto, hay que testearlo, hay que ver si es el output, si hemos conseguido lo que queríamos, qué va a pasar. Hay que documentarlo. Si no se documenta, no vale para nada, porque después la siguiente persona que venga se va a encontrar un problema. El no-code, el mayor problema que tiene es el debugging de los errores, que están en varias plataformas y no sabes cuál va a ser. Y luego, ¿cuál es el proceso de mejora? Siempre que monto un proceso que tiene asociado una necesidad de negocio, ¿está perfecto a la primera vez? Yo todavía no he conseguido que algo salga bien a la primera. Así que me imagino que el proceso de mejora es uno de esos puntos clave que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son nuestros abracadabra de hoy? ¿Cuáles son los 4 trucos que os voy a enseñar? No me he traído las cartas, no soy tamariz, pero voy a intentar haceros un par de trucos interesantes. El primero es un e-commerce limitless. Qué bonito queda, es una palabra súper marketingiana. Sin límite de productos. Esto, ahora os lo contaré, es una de las cosas más fáciles de montar y más difíciles de pensar, ¿vale? El segundo es un onboarding financiero. Todo aquel que haya trabajado
con un proceso de onboarding sabe que no hay ninguno más farragoso y complicado que un onboarding financiero. La gestión empresarial con EOS, metodología Enterprise Operating System, que nos ayuda, primero, a desarrollar correctamente nuestro producto y segundo, que esto es súper importante, a eliminar el correo electrónico y las reuniones. 30% de productividad o más solo por hacerlo, ¿vale? Y esto es muy complicado de hacer cuando tus plataformas están ligadas al uso de múltiples servicios que generan hilos de conversación que no te permiten trabajar asíncronamente. Quedaros con este nombre, asíncronamente, ¿vale? Y luego una gestión de app personalizada, omnicanal y etcétera, que espero que sea mi prestigio. Además, por eso vengo. Bueno, más allá de eso, vamos a empezar, ¿vale? Peter Drucker, voy a entrar con Peter Drucker porque es el padre de la innovación y yo creo que para esto es quien pega. Decía que la gente que no se arriesga suele cometer 1 o 2 grandes errores al año. Uno es por no arriesgarse y otro es por hacer las cosas sin arriesgarse. Y sin embargo, las personas que sí se arriesgan cometen unos 2 grandes errores al año. ¿Por qué? Porque cada vez que te arriesgas asumes la posibilidad del fracaso. Y me dirás, si cometemos más o menos los mismos errores, probablemente si nos arriesgamos cometemos más, ¿por qué lo hacemos? Porque sin riesgo no hay innovación y porque sin riesgo jamás mejoramos absolutamente nada. Y entonces, usando una vez más, esta vez usaré a otra persona, no existe ninguna ventaja competitiva que sin innovación sea duradera en el tiempo. Este caso es de Javier Moore, ¿vale? Primer truco. Lo más importante es no distraerse. No me miréis las manos, no os preocupéis. Quedaros fijos con el contenido. Intentar entender de qué vamos a hablar. Anda, este soy yo. Qué casualidad. Os he dicho que no os distraigáis y os estoy distrayendo yo. En lugar de llevaros a la presentación, os llevo a mi persona. ¿Por qué quiero contaros quién soy? Pues básicamente porque soy una apasionada de tecnología. Y yo vengo de montar infraestructuras complejas, de gran consultora, de corporate, y un día se cruza el marketing en mi vida y descubro que todo lo que estaba haciendo lo había hecho mal. Todo eran números, procesos, plataformas, y esto va de personas. Y cuando las personas cambian, cambia todo lo demás. Siempre suelo decir que hay algo que todas las personas tenemos en común. Es justo lo que yo no llevo encima en este momento, el teléfono móvil. Es lo único que tenemos en común todo el mundo. Aparece el teléfono móvil, aparecen las redes sociales, aparece WhatsApp, y todo lo que creíamos saber desaparece. Empezamos a personalizar, a pensar, etcétera. Lo que es válido ya deja de serlo. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando haces transformación digital, que es a lo que me dedico, el no-code es solamente una de las disciplinas que me ayudan a hacerlo, suelo decir que el éxito en digital es convertir un gusano en mariposa. Si no tienes las personas adecuadas, solo consigues un gusano más rápido y, de paso, más caro. Y luego te pasa por delante la startup Pepito, que lo ha hecho mejor que tú, el nativo digital X, la empresa que baja el precio, la propia tecnología. No voy a hablar de blockbusters, los streaming, que está muy pasado de moda, prefiero hablar de Spotify y los podcasts, ¿vale? Así que ahora que os he distraído un poquito, vamos a volver al tema, ¿vale? Primer truco. El primer truco es el típico truco del trilero. Un truco muy sencillito. Siempre os voy a presentar la necesidad de negocio. No voy a hablar en ningún momento de la implementación tecnológica, eso viene después. La necesidad de negocio era conseguir que un software de generación de texturas por inteligencia artificial creciera en usuario y además que los inversores lo quisieran. Hay una empresa tremendamente innovadora de Castellón, de ámbito cerámica, que ya tiene un SaaS con 9 años de 10 años de vida ahora mismo, funcionando, que se les ha ocurrido generar imágenes por inteligencia artificial, generar texturas de cerámica, que luego podrá ser puesto en telas y en otras cosas. Si vais a su página web, itister.com.es, la que queráis, vais a ver que ellos te proponen un juego. Diferencia mi textura de una textura generada por IA. No pueden ni ellos, imagínate nosotros. ¿Qué sucede? Que eso, que a simple vista se ve que va a tener uso, cuando vas a la gente que actualmente a día de hoy trabaja industrialmente, no lo ve directamente. Toda la gente que tiene el paquete Adobe son diseñadores porque sabe el valor que le aporta. Pero esto, hasta que no entiendes el valor, es muy difícil que compres un paquete de muchísimo dinero, que no es caro, porque caro o barato depende del output, pero no es 5 o 10 euros SaaS, estamos hablando de 300 euros mes, ¿vale? Y dices, ¿qué valor tiene? Pues si yo hago el típico trabajo de onboarding y marketing, que lo hicimos, ¿qué pasa? Pues que la gente entra a probarlo,
no entiende perfectamente el valor, lo usa un par de veces y se va. No tienes recurrencia, no tienes pago, no aumentas usuarios. Las máquinas que hay por detrás de esos algoritmos son bestiales porque hay que evolucionar el producto. Por tanto, necesitan inversión, no para sobrevivir, sino para evolucionar el producto. Porque aunque os digan lo contrario, las tarjetas de NVIDIA con GPT-3 no pueden escalar al tamaño que se necesita para imprimir una losa de mármol. Así de simple. Con lo cual hay que hacer reescalado, hay que validarlo, etc. Pues no conseguían inversores porque todo el mundo lo veía un poquito lejos en el tiempo, los usuarios no entraban. Esa es la necesidad. ¿Cuál es el problema? El problema es complejo. ¿Cómo consigo que los usuarios lo usen y cómo consigo que los inversores vean el valor? Bueno, pues aquí viene el truco. Este es el software que os digo, este es el jueguecito de real o no real. Ya os he contado el tema, pero ¿cuáles son sus problemas? Pues que tienen ya un entorno no-code para comercial y marketing, para trabajar más efectivamente, que tenían ciertas barreras de entrada del mercado, que os he contado, que es un proyecto pre-series A, porque todavía no tiene usuarios suficientes, que es un equipo que no está dedicado al 100% porque tiene su otro SaaS. Y lo más importante, que el coste tecnológico es elevado. Las máquinas, solo las máquinas, están entre 4.000 y 5.000 euros mes. No os quiero contar el resto, ¿vale? ¿Qué se nos ocurrió? ¿Cuál es la mejor manera de que la gente entienda el valor? Usándolo. Si no van a usar el software, ¿qué tendrán que usar? El resultado del software. Así que creamos la carta mágica, metaverso. Dijimos la palabra mágica. Y se generó un palacio en el metaverso que puede demostrar que se puede ver a tiempo real con la misma calidad que se ve con tus propios ojos. Que eso en el metaverso no existe, para que lo sepáis. Solo en ciertas cositas que hacen ahora ciertas inteligencias artificiales con imágenes generadas y en proyectos OpenAI muy cortitos. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Pues ninguna plataforma de mercado de e-commerce era capaz de aguantar 10.500 productos nuevos al día, que son el número de imágenes exclusivas y únicas que ellos suben. ¿Por qué? Por URLs, por carga, por SEO. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Quién puede aguantar esto? Shopify. Shopify lo aguanta. Por eso le llamamos e-commerce limitless, no tiene límite ninguno de crecimiento. ¿Y dónde estaba el problema? Pues el problema estaba en que, como cojo esas imágenes, de 20 megas para arriba, las meto, es imposible. Así que lo que hicimos fue generar unas bases de datos en otra plataforma SaaS, Airtable, una de las mayores overfeatures de la Tierra. Y en esa plataforma, con un conector muy sencillito, que se llama AirSync, conectamos Airtable con Shopify. Y podíamos coger los permisos, coger las plataformas. Si hay una compra, esa imagen se quita automáticamente y no la vuelve a usar nadie, se le envía con un proceso batch reescalada al tamaño que quiera. ¿Por qué todo esto es importante? ¿Por qué? Porque nos toca jugar con las cartas marcadas. Esta gente está gastando su dinero, sus esfuerzos y su equipo en desarrollar para hacer una acción que no sabemos si va a tener éxito y que es una activación de usuarios. Teníamos que hacerlo con un coste bajo, con capacidad de cambiar, etc. Esto que tenéis aquí a la izquierda de la imagen, eso de ahí, es su stack tecnológico, eso es su empresa entera. Frontend, middle-end, backend, enterita. ¿Y cómo se integra? Cómo entran los usuarios, cómo lo cogen todo en ANOCode. Por tanto, ¿cuál era la lógica básica? Integrar en sus actuales procesos los nuevos procesos que creábamos. ¿Qué sucedió? Que automáticamente, primero pensamos en suscripciones, etcétera, al final lo dejamos, por eso la evaluación, la improvisación, la mejora, todas esas cosas. Al final lo dejamos básicamente en una imagen, €1. Entras, te gastas €1, te descargas la imagen. ¿Y qué pasa automáticamente? ¿Qué te dicen? Coge tu imagen y usa gratuitamente nuestra plataforma de generación de imágenes. Habitualmente, cuando un diseñador se baja una textura, la quiere para un diseño. Si entra en la plataforma y genera 200 que le pueden valer, ¿sabéis cuántas horas se ha ahorrado en un diseño industrial? Y ahí es donde encuentras el valor de negocio. Y entonces empezaron a tener onboardings, pruebas, etcétera, con email, como si hemos puesto ahí, o sea, nada del otro mundo, sin gasto de anuncios brutal ni nada por el estilo. Y los inversores, como vieron que había uso y entendieron fácilmente al entrar a un e-commerce y al ver el metaverso, que es la palabra mágica, es con lo que se hace juego de trileros, ese valor consiguieron su ronda de financiación. $500.000, no os penséis que era una financiación gigante, ¿vale? Ellos ponían el otro $500.000 que hacía falta. El concepto es,
utilizando tu infraestructura actual más un proceso de marketing con unas herramientas no-code que se conectan directamente, todas integradas, han logrado resolver un problema. Y me diréis, ¡buah, esto tiene que ser complicadísimo! 2 semanas de montaje, 4 de pensamiento y 4.000 euros de coste. Ya está. Ahora intentar pedirle a un desarrollador que os prepare solo el e-commerce, a ver cuánto tarda y cuánto cuesta. No es que el no-code sea más barato, no es que el no-code sea mejor, es que nos da una serie de capacidades por la integración de datos que con el desarrollo no conseguimos. Y los desarrolladores se dedican al core de negocio, porque nunca jamás dejas el core de negocio en manos de una plataforma SaaS de terceros. Primer truco. No-code es una filosofía. Filosofía. No es un pool de herramientas, no son juguetitos. Es basar un diseño técnico tradicional y con las mínimas interacciones para evitar puntos de fallo y las mínimas transferencias de datos gestionarlo. Este es el diseño técnico real. Se generan las imágenes, se almacenan en sus servidores, se etiqueta y se hace URL con un software de Google y Adobe que ellos tienen metido. Se pasa después por Integromat o API. En este caso escogimos API porque era directo. Integromat es el pegamento de Internet, pero en este caso no nos era tan útil como una API, teniendo un equipo de desarrollo propio. ¿Por qué? Porque nos permite cambiarlo mañana a cualquier otra cosa. Lo conectamos con Zapier. Zapier para conectar lo que os he enseñado antes, los emails, las altas, las bajas, etc. Y ese conector, AirPower Connector, a Airtable. Y de Airtable a Shopify. Y tenemos un e-commerce elegante, bonito, tampoco os penséis que es el e-commerce del siglo, podéis entrar y verlo, que carga 10.500 imágenes al día y en el que puedes comprar por €1 una textura que es solo tuya. Y cuando la compras desaparece porque hace la vuelta y te envía desde su almacenamiento la URL de la imagen gigante, sin carga, sin problemas de posicionamiento, etc. Resolución de problemas complejos usando no-code. Punto. Es una filosofía. Ahora vamos a cámara lenta, porque todos los trucos de Tileo están en cámara lenta. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Investigar la solución de e-commerce. ¿Cuál es el mayor problema? Que e-commerce aguanta 10.500 cargas diarias y puede indexar las URLs. Segundo, evaluar posibles conectores con orígenes de datos. Podríamos haberlo hecho con un conector integrado, usando Integromat, pero es que descubrimos que existía AirPower. Si ya existe, ¿por qué voy a usar otra cosa? Siempre miramos que si el Power desaparece, tenemos la capacidad de conectarlo por API directamente. Después, elegir conector y por ende origen de datos. Si el Power se conectaba con Airtable y ellos ya estaban usando Airtable, ya tenemos origen de datos, pero podría haber sido cualquier cosa. Una base de datos JBL conectada con Syncs, etc. Ahí es donde entra la tolerancia de fallos, la evolución, el punto de mejora. Después, diseñamos el proceso de carga para que tuviera el mínimo de interacciones posibles de ida y de vuelta. Y por último, elegimos el resto de herramientas porque las 2 core ya estaban elegidas. A día de hoy ya no están usando AirPower, lo están conectando ellos directamente con un proceso batch desde la API. Pero para eso primero había que probarlo. 6 semanas. Segundo truco. Este es un poquito más complicado, este se encuentra la carta marcada. Este tiene un poquito más de chicha. Además, estoy seguro que vais a saber cuál es la respuesta a la primera. ¿Cómo unificamos procesos en una empresa cuando todas mis herramientas y todos mis datos trabajan por separado y no hay metodología empresarial, sino metodología por departamento? Los de desarrollo usaban Scrum, otros usaban OKRs, etc. ¿Vale? Esto es una empresa de ámbito salud. Todos los hospitales grandes de España, en total, entre España y Latinoamérica, 479 hospitales se dedican al procesamiento de lenguaje neuronal, o sea, hacer dictados médicos, ¿vale? Con lo cual son implementaciones pesadas en los hospitales y ligeras en las clínicas y es un proceso B2B puro. No es ni mucho menos una empresa que pueda moverse fácilmente. Por tanto, cuando llegas y tienes copado el 80% del mercado, te llega la pandemia y se reduce el gasto público, ¿dónde están tus clientes? ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo me vuelvo más eficiente? La respuesta ya lo he dicho. Eliminas reuniones, eliminas emails que no tienen sentido y, sobre todo, eliminas que los departamentos de Customer Success y de tecnología hagan
informes todo el rato para poder entregar a negocio. Así que vamos a por la carta. ¿Cuál creéis que fue la carta que nosotros usamos para jugar? Uy, esto se me ha ido, perdonadme. Mea culpa. Está tardando en cargar por alguna razón. Básicamente lo que dice ahí es se encuentra la carta y nos va a dar 6 opciones en algún momento. ¿Ves? Me está haciendo trampas la tecnología. Muy mal por mi parte. Las preguntas eran, ¿qué hacemos con los datos? ¿Qué hacemos con la gestión? ¿Qué hacemos con las personas? Escogemos metodología. La carta marcada era fácil. Si tú quieres unificar una empresa, es nivel organizacional. Por tanto, la única respuesta viable era metodología. Así que empezamos con metodología y documentación. Esto que estáis viendo es Notion. Notion es la otra herramienta más overfitter de la Tierra junto con Airtable. Y esto es una de sus múltiples implementaciones. En este caso es la organizacional. Ahí veis el nombre de la empresa, no os cuento nada nuevo. Donde tienen misión, visión, valores, ejecución, procesos de onboarding, tienen toda su compañía metida ahí. Y todo el mundo accede a todo, quitando los datos protegidos, nóminas, recursos humanos, etc. ¿Vale? Si tú tienes todos tus datos ahí y haces una comunicación en la que linkas al lugar donde ocurren los datos y la documentación, ¿qué te sobra? El email. Si puedes involucrar a una persona durante la gestión, ¿qué te sobran? Las reuniones de toma de decisiones. Se hace asíncrono. ¿Vale? Así que esta es la carta. La pregunta es, ¿dónde creéis que lo trabajamos? Trabajamos, voy a hablar de marketing, porque era la parte en la que yo me involucré en este caso, luego operativamente. Y todo el mundo me decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer growth hacking, tenemos que hacer campañas, tenemos que hacer email marketing. Está todo gestionado en Airtable, todo conectado contra Facebook, Google, etcétera, y devolviendo informes. Pero no importa, porque ¿a quién le importa el marketing? A los de marketing y a los de ventas. El negocio no está ahí. ¿Qué era lo importante realmente? Que todo este trabajo que está ocurriendo en otras plataformas se podía ver en una sola. El equipo de marketing trabajaba en ella y luego esa información se recogía y se metía en Notion. Y exactamente igual hacía la gente de gestión de datos. Y exactamente igual hace la gente de comercial con su CRM. Y exactamente igual la gente de Customer Success. Ya habéis visto su stack y si no os lo cuento. Customer Success, Zendesk, CRM, Pipedrive. Empecéis a entenderlo, ¿no? Conexión de datos, conexión de datos, conexión de datos. De esa manera los directores podían ver los datos más importantes y preguntar por ellos en lugar de tener reuniones, pedir informes, etc. ¿Qué sucede cuando una gente que se pasa el día en reuniones y pidiendo informes empieza a no tener reuniones y pedir informes? A ver si lo adivináis. Empiezan a producir más porque son mejores en su trabajo, porque se centran por el foco, porque la metodología les lleva al foco. Control y centralización. Ese era el problema. Esto es lo que ve el director comercial y de marketing de todas esas campañas que están en Airtable y que están sucediendo en Facebook. Entra y ve lo que está pasando y ya sabe cómo está el patio, ya sabe dónde hay resultados y dónde no. Y entonces la pregunta que se hace por Slack es, ¿cómo va esta campaña? ¿Tenemos que gastar más dinero? Ya no nos sentamos a revisar datos, etc. Ahora, suavecito, porque esta era muy densa y con mimo. Todas estas cosas, igual que la primera era fácil porque era una implementación técnica, cuando entras al organizacional, ¿qué creéis que hay de diferente? Las personas necesitan dejar de hacer Excel, necesitan dejar de enviar correos, necesitan dejar de hacer reuniones. ¿Y qué nos pasa a todas las personas, un servidor incluido? La resistencia al cambio. Por tanto, empiezas por un departamento, luego por otro, y cuando ya van 2, el resto se suma. El proyecto en total duró todos esos meses. Al terminar, estaban saliendo en Latinoamérica, consiguiendo 80 y tantos clientes nuevos y sacando la línea B2C. Algo que lleva 1 año y medio bloqueado. ¿Por qué? Porque la gente no podía hacer el trabajo. Esto no es por el no-code. Esto es una metodología organizacional. ¿Qué nos ha permitido el no-code? Implementarla de manera ágil y sencilla. Si hubiéramos cogido una herramienta de procesos pesada, que es la que necesitan las grandes organizaciones, nunca, jamás en la vida hubiéramos terminado. Por eso estaban bloqueados. El truco es escoger la carta adecuada, metodología. Y cuando juegas con metodología, implementas. Y cuando quieres implementar, probar, mejorar e ir cambiando sobre la marcha de manera ágil, no code, no te queda otra opción. Tercer truco. Este es el duro, el más duro de todos. Ha sido el proyecto no code más complicado que he hecho nunca.
Una startup, hablo de startup por concepto startup, llevan 10 años, están en 6 países, licencia del Banco de España, es startup porque no tiene límite de crecimiento, de pagos. Y necesitan un onboarding de cliente financiero para los 4 países en los que están y los 2 más en los que van a abrir. ¿Y qué pasa cuando tienes un onboarding financiero? ¿Alguna vez entrado en Stripe alguna vez, en PayPal, a meter los datos para poder pagar, verdad? Os piden 200 millones de datos, os piden datos de todos los dueños, os piden datos de los directores, os piden que subáis los documentos. Todo eso es complicadísimo. Y te piden que salgas y vuelvas a estar. Eso desarrollado para Stripe, que es su core de negocio, lo desarrollan. Pero para esta gente no te vale con un formulario. ¿Por qué? Porque entonces empezamos con los correos electrónicos, las validaciones. ¿Qué sucede cuando los datos que meto no coinciden o cuando no pasas el Know Your Client, Know Your Business, KYC, KYB? ¿Qué sucede? Que esta es la parte dura. Cuando tu departamento de compliance tiene que pedir un documento. No os quiero contar qué bien me lo he pasado con Másmóvil para hacer un cambio de titular a correos electrónicos con PDFs. Imagínate para un onboarding financiero. Pues montar esto requería un conocimiento de negocio y de gestión muy elevado para una empresa que está en pleno crecimiento consiguiendo una licencia del Banco de España, que ya la han conseguido, y trabajando en 3 países nuevos. Los proyectos se quedan atascados, los requerimientos no son buenos. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para probar. 4 versiones hicimos del onboarding, 4. Lo interesante de esto es que ellos decían que tenían los requerimientos de producto al 80%. Eso fue un farol que se tiraron, porque cuando llego descubro que lo que tienen es requerimientos técnicos. Aquí tiene que haber un check, aquí tiene que rellenarme los datos. Ni un solo proceso, con qué interacciones vas a tratar, cuáles son los tiempos, todo eso no existía. La documentación del producto era nula, era todo técnico. Por eso no lo sacaban adelante. Así que, ¿qué te pasa cuando tienes un problema? Que tienes documentación funcional versus diseño técnico. Esa es la documentación de producto real del producto. No os preocupéis, que la presentación estará luego, que se verá mejor, es la resolución, ¿vale? La documentación funcional decía qué herramienta se usa, para qué se usa, etcétera, para poder cambiarla, modificarla o tener un proceso de backup. Y el diseño técnico era bien sencillo. ¿Qué datos debo de pedirle a un cliente unitario? ¿Qué datos debo de pedirle a una empresa? ¿Qué datos son generales? ¿Y dónde van a ir esos datos? Si os dais cuenta, los diseños técnicos de no-code, lo único que dicen es dónde va el dato, dónde se almacena, dónde se procesa. Nada más, porque no hay código. Esta documentación funcional, este diseño técnico fue el reto. ¿Qué sucedió cuando hicimos ese diseño técnico? Que nos encontramos con un cante. El cante es nuestro, por supuesto. Ellos se tiran un farol, tú te tiras un cante y descubres que eres incapaz. Incapaz, es una partida de póker, estamos jugando. Incapaz de hacerlo salir adelante. Resulta que tienes un conector que conecta a la base de datos SQL con, en este caso, Airtable. Resulta que tenemos tablas por ahí perdidas, que tenemos procesos de más de 100 datos metidos por cada usuario, que tenemos automatizaciones por todos los lados. ¿Sabéis la posibilidad de fallo que hay ahí? Con automatizaciones en base de datos, conectores, etcétera. Ahí es donde el no-code no tiene una ventaja específica. El debug es prácticamente imposible si hay un fallo. Por tanto, ¿cómo vas a hacerle rollover después a un equipo que no han diseñado esto y que siga funcionando en el tiempo con una funcionalidad que tiene peso en el negocio? Y además un back office en el cual ellos podían clicar y decir, estos son los datos de cliente, cámbiame este, envíame este. Automáticamente le enviaba un email a la persona le llega un formulario personalizado donde corrige. Esto es una locura. Esto no deberíamos de haberlo montado jamás. Este es uno de esos errores que os contaba antes. Tenemos un cante. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hicimos Sleep Product. Buscamos un compinche. ¿Quién tiene una herramienta de onboarding? Es accesible, lo conoces y puede montar esto internamente y ayudarte a ti a montarlo. En este caso buscamos a Arengu, una empresa española, startup que se dedica a ello. ¿A cambio qué les dimos? Todo el I+D y el conocimiento de cómo montar onboarding financieros y explicarles cuáles eran sus clientes. ¿Qué ha pasado? Que antes de terminar el nuestro ya tenían 2 clientes que han pagado por el servicio. Eso es lo que llamamos Product Lead. Tú gestionas con producto tu parte comercial. Te buscas un compinche porque tú solo o te sale una carta mágica y lo haces bien a la primera o ¡pum! Error. Con un compinche, primero ellos son expertos en lo que hacen, condensan un montón de información, por tanto disminuyes el número de tus automatizaciones y el número de tus transferencias de datos y funciona.
Y ahí no sé por qué no me están saltando ninguna de ellas. Tendría que saltarme la solución nuestra y la de Arengu. La solución nuestra era complicadísima, la de Arengu es un formulario que con campos dinámicos, según van pasando cosas, van ocurriendo historias en su propia plataforma. ¿Vale? ¿Qué pones que eres de España? Te pide el DNI. ¿Qué pones que eres de Francia? Te pide el CIF francés. Ese tipo de cosas para hacerlas tú, que ahí no sé por qué no sale, me está traicionando la tecnología, tenías 200. Nosotros teníamos 132 flujos lógicos. Eso es una locura. Ellos lo redujeron a 8. ¿Qué sucede? Pues esto. Hicimos el diseño, evaluamos las herramientas, buscamos una solución local, en este caso Arengu, involucramos al proveedor, hicimos el trabajo conjuntamente. Y está funcionando. No te lo tienes que guisar y comer. Hay una comunidad no-code gigantesca de herramientas, de programadores, de desarrolladores que te pueden ayudar. Y todos hablamos de Lean Startup, pero luego en el Product Lead nos lo guisamos y nos lo comemos. Y por descontado no lo abrimos al mercado ni a nadie más. No vaya a ser que otra empresa lo coja. Aquí es donde el marketing entra en mi vida. A nadie le importa tu solución. Tu trabajo es adquirir clientes, activar clientes, fidelizar clientes. Por tanto, si tu solución la va a usar más gente, pero tú te quitas un problema, bienvenido sea. Porque mi trabajo es adquirir clientes, activar clientes, gestionar y fidelizar clientes. Y este es el prestigio. Junco App es nuestra aplicación. Esta aplicación la montamos una serie de personas bastante conocidas en el mundo startup. Uno es un servidor, otro es un director de farma, de producto de salud. Y los otros, pues bueno, son la gente de Product Hackers, Luis Díaz del Dedo, José Carlos Cortizo y el último es José Nuño López Coronado de Coches.com. Durante la pandemia, primero os cuento la historia, que esta es la bonita. Durante la pandemia nos encontramos con una cosa muy sencilla. ¿Qué sucede cuando tú estás cerca de otra persona que pueda estar contagiada y cómo eso aumenta tu riesgo personal y el de toda tu familia? Yo estaba sentadito en mi oficina, trabajando, mi mujer en primera línea, en la UCI de COVID en el Ramón y Cajal. Le dieron las mascarillas fake. Yo estoy evidentemente obeso y soy hipertenso. ¿Cuánto subió mi riesgo solo porque ella usara una mascarilla fake hasta que supimos que no estaba contagiada? ¿Ese riesgo lo podía transmitir a los miembros de mi familia? Pues esto que se llama vigilancia sindrómica, que es algo que los veterinarios tienen muy claro, no se ha gestionado en esta pandemia. Y nosotros creamos Junco App para eso. Y nos encontramos con un problema, que si quieres desarrollar esto, que es una aplicación que va a las stores, están las dos, la podéis descargar. Tu principal problema es, ¿y qué hago con los protocolos automatizados para las empresas? Si yo quiero que una empresa pueda decidir qué pasa con su protocolo, si alguien tiene un riesgo de contagio alto, se haya contagiado o no, ¿debe de ir a la oficina? ¿No debe de ir? ¿Debe entrar en ciertas áreas? Yo siempre recordaré que en Castellón 2 colegios cerraron antes de abrir, porque son colegios rurales y un profesor se fue a los 2 claustros estando con COVID. Colegios cerrados antes de abrir. Si hubiera tenido una gestión automática de protocolo, le habría dicho, si tienes sospechas de ir al COVID, no vengas. Y se va a enviar automáticamente un correo electrónico a los 2 directores de los colegios y decirles que no vas a ir. Pues eso es muy personalizado. Y nosotros queremos que tanto las empresas como los centros educativos puedan personalizar esa solución. ¿Eso se puede hacer con desarrollo? Sí, en 5 años y con un equipo propio y gastándote un dineral. Pues ¿sabéis qué hicimos? La aplicación se desarrolló en PHP con Python. Está ahí subida, sobre Symfony, y todo lo demás ocurre en no-code. Con Firebase cogemos las notificaciones, gestionamos todo el tráfico de activación con Lead, Delta, Syncs y otra serie de historias, gestionamos todo el data management con Integromat. ¿Y sabéis qué pasa? Que nos pararon la Apple Store, la Google Store, un añito, porque ponía COVID y no nos dejaban salir por la cantidad de scams que había, y ahora nos hemos salido del momento de desescalada. ¿Cuánto creéis que hemos tardado en cambiar nuestro negocio para poder dar vigilancia sindrómica y cambiar los protocolos a la nueva situación? Absolutamente nada, porque está todo en no-code. Ese es nuestro stack de herramientas. Y si os dais cuenta, casi todo está en Data, Content and Experience y Management. No hay nada en Marketing. Lo gestionamos todos los procesos que un usuario entra por su propio perfil, configura sus protocolos y eso ocurre en la aplicación a tiempo real. Desarrollar eso en código es básicamente imposible. No porque no se pueda, sino porque el tiempo que tardas cuando tengas que moverte te vas.
Como hemos hecho todo el back office en no-code, ahora queremos incluir menores y hemos hecho unos protocolos específicos para centros de salud y para colegios y hospitales, que son gratuitos para ellos, por cierto, porque nosotros metimos nuestro dinero para ayudar, no para ganar dinero. ¿Vale? No-code, no-code, no-code. ¿Por qué? Porque yo quiero que un cliente nuevo pueda personalizar, le doy opciones para personalizar ese punto según su protocolo, sea SAIR o SIM. Nosotros gestionamos toda nuestra empresa en no-code y la aplicación está subida al Play Store. Y podemos cambiarla cuantas veces queramos. Y además la cambiamos en bases de datos y notificaciones, o sea, plug and play. Esto sí que es realmente difícil y esto sí que es realmente novedoso. No hay aplicaciones que estén hechas en modelo híbrido en ninguna store. En España, la primera del mundo. Lo que sí hay es mucha aplicación hecha en Google, en Glide, etcétera, y publicada. Pero ya sabéis que son web apps. Sin el servicio web, la aplicación no funciona. La nuestra funciona perfectamente, porque guarda las colas y las dispara después. No tiene punto de fallo. Esto es lo que nos permite el no-code, solucionar problemas complejos de una manera sencilla. Pensar en qué queremos hacer y, lo más importante, en cómo lo podemos evolucionar cuando la situación cambia. En una situación normal, ¿qué nos hubiera tocado hacer en 2021 cuando no nos dejaban subir la aplicación? Cerrar. Porque habríamos, os digo la cifra, habríamos gastado 130.000 euros y no tendríamos un producto con el cual salir al mercado. Como decidimos hacer la arquitectura en no-code e involucramos al equipo de desarrollo para que la base de datos fuera flexible y los servidores conectaran contra, en este caso, Airtable con Integromat, podemos cambiarlo. De hecho, nuestro primer back office era en Sano y nuestro último back office es en Retool. Esto son los 4 trucos que os he contado. iTister, 6 semanas de trabajo. Vocalist, 7 meses de trabajo. PayExpert, 5 meses de trabajo. Junco, 6 meses de trabajo. Ahora empezar a pensar todo eso, cuánto hubiera tardado y cuántas personas hubiera necesitado si lo hubiéramos hecho de una manera tradicional sin abrir la mente. Este es el prestigio. El prestigio es deciros que la filosofía no-code es capaz de cambiar problemas complejos con un mínimo de esfuerzo y un buen diseño técnico. Y por eso Gartner dice que va a ser el 70% de los desarrollos de empresa para 2025. La estimación que tienen a día de hoy es del 20% en 2022. Esta frase es he tenido la suerte de mentorizar a una startup que se dedica a dar cursos y formación en no-code. Pablo Pérez Manglano es uno de los fundadores y escribió un tuit largo y engorroso que me he tomado la libertad de reducir y que espero que sea el que me lleve a una ovación, no lo que os he contado. Lean Startup es como una rueda sin fin en la que se construye, se valida y por último se aprende antes de volver a empezar. El no-code es el acelerador del proceso. No significa que podamos montar todo en no-code, ni que sea la mejor solución, ni es más barata ni es más fácil, pero nos da una serie de ventajas que no nos dan el desarrollo tradicional, más allá de que sabéis qué demanda tienen a los desarrolladores, y los costes, y los tiempos, y los cambios del lenguaje de programación, y los agujeros de seguridad, y las plataformas. Puede que eso cambie en un futuro, pero a día de hoy podemos hacer en no-code cosas que hace 5 años eran imposibles. Y para los que llevamos haciendo no-code 17 años como yo, es un momento maravilloso. Muchas gracias.